Estamos acá con la doctora Paula Galfrés, ella es odontóloga de cabecera de Aurea Medicina Estética. ¿Cómo estamos, Pau? Hola, Ger, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, un placer como siempre estar acá con vos. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante que no todos lo asocian con el odontólogo, que es el tema de mal aliento, ¿no? Sí, aparte que, a ver, es una consulta recurrente de cualquier Bien. manera, pero por ahí, como decís vos, la gente dice, bueno, tengo mal aliento, será quizás por otra cosa, y hay muchas cuestiones que pueden causar, digamos, a nivel bucal, este mal aliento. El nombre científico es halitosis, que es un poco lo que vamos a hablar, que son olores desagradables que se emiten por la boca, ya sea de manera casual o permanente, ¿sí? Bien. Esto se da generalmente por... hay bacterias en la boca que se produce una descomposición de las mismas al no ser retiradas correctamente, lo que puede generar mal aliento, ¿sí? Tenemos halitosis, digamos, me gusta dividirlas en dos partes de manera didáctica, por así decirlo. Bien. Donde tenemos una halitosis intraoral y una extraoral. La intraoral tiene que ver con causas exclusivamente de lo que es la boca del paciente, ¿sí? Que puede ser lo que son caries. Las caries son bacterias, que como bien te dije en un principio, la descomposición de estas bacterias va a producir que el paciente tenga mal aliento. Como te digo, puede ser quizás en algún momento del día más que en otros, o permanente, ¿sí? Bien. Puede ser Entonces, la primera es Caries. caries. Después tenemos una mala higiene. ¿Cómo soluciono eso? A lo- Extracción o, en algunos Hay- casos, limpieza de la caries. Claro, tenemos depende de, digamos, de la cuándo- extensión claro. de la caries, va a ser la solución. Puede ser con una simple restauración, puede ser con una incrustación, un perno, una corona, o a veces hay que recurrir a la extracción del elemento. Como te digo, todo depende de qué tanto haya avanzado esa caries, ¿sí? Después tenemos... Me llama la atención una cosita que dijo, doctora. Hay veces que se siente, se percibe este mal aliento en cuestión de caries y a veces no. Claro, en realidad, como te digo, puede ser quizás que en algún momento del día se sienta más, por ejemplo en la mañana, o quizás durante todo el tiempo este paciente tiene mal aliento, entonces quizás para él es algo como convencional, por así decirlo, ¿sí? Bien. Después tenemos otra cosa que es muy común del mal aliento, es la mala higiene bucal, ¿sí? Estos pacientes, Bien. por ejemplo, que no usan hilo dental, que el cepillo no es el correcto, que no hacen un cepillado consciente. Yo siempre invito a los pacientes a decir, bueno, yo tengo que hacerme un cepillado consciente, no es algo rápido y salgo y me voy. Sí, tiene que ser de por lo menos 3 minutos. Yo les digo, pongan una canción, su canción favorita, la que más les guste durante todo ese tiempo. Deben por lo menos cepillarse todas las caras de los elementos dentarios. Como te digo, no es algo rápido y es un trámite y nada más. Sí hay que hacerlo como con más conciencia, porque la realidad es que cuando cepillamos correctamente evitamos un montón de problemas. Hoy estamos hablando de esto del mal aliento, pero en realidad estamos previniendo un montón de otras patologías. Sobre todo lo veo mucho en los pacientes que no usan hilo dental, ¿sí? Bien. Ya lo dijimos en otras oportunidades. El diente tiene muchas caras. Si las caras proximales no se limpian, es como si la mitad del diente quedara sucio. Y esas caras solo se van a limpiar con hilo dental o algún Y cómo elemento. me sorprende, ¿no? Cómo vuelven ustedes al tema, insisten en el tema de la higiene bucal. ¿Por Es la qué? base. Es la base. Sí, sí, es la base para todo y es algo a lo que yo creo y noto que no se le da importancia. Sí. Sí, no se le da importancia suficiente como quizás en otros aspectos de la salud. Bien, acá en San Juan, por ejemplo, tenemos una comunidad que es muy deportista, que es muy... Acá creo que el 80% de las personas hacen actividad física. Entonces es un poco ser coherentes y entender que la salud es general, va en todo. Y que la boca no es algo que está aislado, que ya lo he dicho muchas veces. Después, bueno, dentro de lo que es esta halitosis, digamos, intraoral, también tenemos los problemas de las encías, la gingivitis y la periodontitis. Por Bien. la misma razón, esos son bacterias que están depositadas sobre el elemento dentario. Si no las removemos correctamente, pueden provocar y producir mal aliento en el paciente. Y otra cuestión también es el tema, por ejemplo, del tabaco. El cigarrillo es nocivo para un montón de causas, no solamente para el mal aliento, pero hablando exclusivamente de esto, el tabaco lo que va a hacer como perpetuar ese mal aliento, porque es algo que lo hacemos por la boca, donde tenemos aire caliente que está por dentro, y eso lo que va a hacer es como fijar esas bacterias que se descomponen y generan mal aliento, ¿sí? Eso sería lo que es la halitosis pura, exclusivamente hablando de problemas dentarios y por los cuales obviamente es importantísimo acudir a su odontólogo para ver qué es lo que está pasando. Tengo un paciente que me decía que se había hecho muchas limpiezas, pero él siempre tenía mal aliento, siempre le sangraban las encías. Entonces yo le dije, ¿pero alguna vez te han hecho una limpieza profunda?
eliminando el sarro de toda la extensión del elemento dentario. Él me dijo que no. Entonces empezamos con ese tratamiento y hoy es un paciente que no le sangran más las encías, que ha mejorado muchísimo su calidad, digamos, ya no tiene mal aliento, ¿sí? Entonces es un poco entender la importancia de una consulta, por supuesto. Ya te he dicho 1000 veces que nunca vamos a comparar lo que es una consulta presencial a quizás una pregunta informal que me puedan hacer, pero hay maneras de tratarlo, hay maneras de mejorarlo y es importante acudir a un profesional. Por ahí hay gente que asocia esta limpieza de sarro con la extracción o el raspado del esmalte dental. ¿Está bien esto? ¿Es así? No es así, porque en realidad lo que hacemos cuando hacemos la limpieza con ultrasonido o con elementos manuales es eliminar justamente ese cálculo que está sobre el elemento dentario. Es algo que, vamos a decir entre paréntesis, como que sobra sobre el elemento dental. Entonces debemos que no es natural. No. Y son bacterias, es una infección que está ahí en la boca proliferando. Bien, entonces es un poco entender que no es nada más decir, bueno, me sangran un poco las encías, hace mucho que no hago una limpieza. No, es entender que esto es progresivo. O sea, los problemas bucales, generalmente la mayoría son adquiridos. Es por algo que el paciente no está haciendo que produce esta patología, ¿sí? Y por otro lado tenemos la litosis extraoral, que ya tenemos que hablar, por ejemplo, de cuestiones estomacales, problemas respiratorios como sinusitis, bronquitis, más ahora en esta época, viste que está todo el mundo como enfermo de las gripes, y lo que son el consumo de algunos medicamentos. Todo esto va a ser un conjunto que nos va a llevar al resultado de tener halitosis. Entonces tenemos que ver qué es lo que cada paciente tiene, cómo podemos mejorarlo y buscar una solución. La solución no es, por cierto, no sé, comer chicle. No, la solución tiene que ser ir al problema, atacarlo, encontrarlo para poder mejorar esa sintomatología del paciente. Con respecto a algo que hasta en publicidades aparece, que es el sangrado de encías. ¿Esto me está marcando algo? ¿Hay alguna bacteria en particular? ¿Hay alguna infección que me está produciendo el sangrado? Mira, el sangrado es una respuesta inmune del cuerpo, ¿sí? Nosotros cuando se colocan bacterias sobre la superficie del elemento dentario, nuestro cuerpo reacciona inflamándose. Hace eso para mandar un montón de células de protección para evitar que esa infección se vaya al resto del cuerpo. ¿Cuál es el problema? Cuando esa inflamación se cronifica. Cuando tenemos una inflamación crónica de mucho tiempo, ahí los tejidos del hueso y todo lo que sostiene el elemento empieza a migrar. Entonces son personas que, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades periodontales graves y crónicas pierden los elementos dentarios sanos, porque no es un problema del diente, es un problema de las encías. Entonces el sangrado habla de una inflamación que es, como te digo, una respuesta inmune del cuerpo para evitar que esas bacterias se nos vayan al resto del cuerpo. Pero si no lo tratamos, eso se mantiene en el tiempo, puede tener efectos nocivos en cuanto al tejido de sostén del elemento. Entonces sí, el sangrado de encías es un marcador importante. Quizás si hace mucho no vas a hacer una limpieza, para que vayas y te la hagas, para que acudas a tu odontólogo, porque no es normal, ¿sí? No es algo que tenemos que normalizar. Hay que tratar esas encías. Aparte que cuando uno trata las encías hay una mejoría muy grande en cuanto al aliento, en cuanto al color de los elementos dentarios, porque mejora el marco, lo que lo encuadra. Entonces hacerlo de esa manera hace que el paciente también se motive y entienda que esto es una responsabilidad compartida. Yo puedo ayudarlos a hacer las limpiezas que tengan que hacerse cada tanto los controles, pero si el paciente no hace este cambio mental, decir, me tengo que cepillar los dientes, tengo que usar hilo y lo tengo que hacer de manera consciente, los resultados no van a ser los mejores. Yo siempre digo que esto, como te digo, es una responsabilidad compartida. Yo le digo a los pacientes, yo puedo hacer un montón. Claro, el odontólogo no tiene una varita mágica. Si no me ayudas, no el odontólogo te va a ayudar, pero en la medida que vos también trabajes, ¿no es cierto? Exacto. El tema de estas limpiezas, ¿se hacen periódicamente o depende de cada caso? Mira, depende de cada caso, lo vamos a definir en mediano, alto y bajo riesgo. Eso obviamente, como te dije recién, tiene mucho que ver con esta consulta de hablar y ver específicamente cada caso. En el bajo riesgo, con que hacerlo una vez al año es suficiente, y ya en el mediano y en el alto yo recomiendo entre 6 y 4 meses hacer una limpieza para mantener los niveles. Ojo, hay muchos pacientes que quizás empiezan en un alto riesgo y después con esta información que le damos, que también es digamos, responsabilidad nuestra, brindarle la información al paciente, con esa información y dándole todos los lineamientos, quizás luego llega a un bajo riesgo. Entonces después quizás son pacientes que vienen el primer año cada 2-3 meses y después ya empiezan a venir cada 6 y después una vez al año. Entonces es un poco llegar, ese es el objetivo, llegar a que toda la población debería poder llegar a tener un bajo riesgo de desarrollo de caries y enfermedad periodontal.
Muy bien, por ahí hay mucha gente que está diciendo en la casa tiene que ser carísimo. Y la doctora, como sale en la televisión, no ha de recibir ninguna obra social. No es un tratamiento que sea sumamente caro, es incluso bastante económico. Todas las obras sociales lo cubren. Y como digo, a ver, siempre te lo digo, cuanto antes vayan mejor, o sea, Bien, va a salir más buenísimo. barato también. Así que sí, no es un tratamiento que sea caro y muchos obras sociales, la gran mayoría lo cubren. Así que eso es cuestión de llegar al consultorio. Después, todo lo demás ya lo podemos ir viendo. Muy bien. Recuerde el Instagram para que la gente se ponga en contacto con usted o algún número de teléfono. Bueno, perfecto. Tenemos @aureaodontología.oc. Después el de las chicas, que es @aureamedspa. Y el mío personal, que es @od.galfredrojopaula. El teléfono para turnos es 264-480-9031. Así que ya lo vamos a dejar por ahí. Y bueno, los estoy esperando. Como siempre, Ger, un placer estar acá. Muchísimas gracias, doctora Paula Galfrés. Gracias por hacer sonreír a tantos sanjuaninos. No lo habías dicho. Vamos ahora a seguir con más de este programón de la mano de Juan.